Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en esta mañana tratando el tema de las tutorías y me toca en mi asignatura de Derecho del Trabajo. Soy Juan Vareles, abogado, profesor principal de la materia Derecho del Trabajo, y esperamos tener la posibilidad de ayudarlos en nuestra asignatura para su conocimiento como estudiantes egresados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Vamos a iniciar nuestra intervención con respecto a los principios, a los derechos, las normas y garantías constitucionales que sobre el derecho del trabajo en el Ecuador existen. En la Constitución del 2008 se establecen que los elementos constitutivos del Estado, en primer lugar, establecen los deberes primordiales del Estado con respecto a las y los trabajadores. Los principios básicos son la no discriminación, el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de la riqueza y el buen vivir. Estos son los ejes que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra intervención. Los derechos comunes a las personas trabajadoras son básicamente que todos los trabajadores tienen derechos como personas, como comunidades, como pueblos, como nacionalidades. Y con respecto a las personas individuales, tenemos los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, los discapacitados, los jubilados, los jóvenes, los indios, los negros. Es decir, este es un derecho universal que trata también sobre las organizaciones y sobre la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador, tanto del campo como de la ciudad. Dentro de los derechos y principios que debemos destacar, que se encuentran establecidos en el artículo 11 de la Constitución, donde nos hablan fundamentalmente de los derechos que se establecen como son en cuanto a sus principios. Básicamente, el derecho que relieva nuestra Constitución es que todas las personas somos iguales ante la ley. Hay una igualdad que es el principio rector que tenemos en el Ecuador, pero existe reconocimientos que tienen que ver exclusivamente con los trabajadores, y esto significa unas garantías establecidas de manera especial en la Constitución, y esto indiscutiblemente lo vamos a tratar desde el punto de vista de los derechos laborales y de los derechos humanos. Ahora bien, el contenido de estos derechos, de acuerdo al artículo 11, al numeral 8, habla de la progresividad de los derechos. Esto significa que los derechos progresivos son derechos amparados por la Constitución. La regresión de estos derechos significa la inconstitucionalidad de tanto del funcionario como de las personas que así decidan, digamos, infringir la ley, y en este caso la Constitución. Cualquier acción tiene que ser siempre en sentido progresivo, y por eso, dentro de la protección del Estado que se establece en la Constitución en su artículo 33, tenemos que el trabajo como concepto, digamos, primigenio, es un derecho y un deber social, pero además de ello es un derecho económico, base de la economía, fuente de realización personal. Este concepto es un concepto que lo trae nuestra Constitución como una innovación para el tratamiento de los problemas de orden laboral. Y luego pues también
debemos considerar que en el aspecto del trabajo se tiene que establecer la protección de la seguridad social tanto a las trabajadoras como a los trabajadores tanto de la ciudad como del campo. Las personas trabajadoras tienen derecho a la seguridad social conforme lo establece el artículo 34, pero ¿a quiénes tiene que darle esa cobertura en términos constitucionales? Bueno, la seguridad social, de acuerdo con esta disposición constitucional, será de carácter universal, incluyente, solidaria, y en este sentido nosotros debemos aclarar de que no es el seguro social, ¿no?, el que tiene la obligación, sino el Estado. La seguridad social debe ser entendida no solamente como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino como el conjunto de seguridades que le da el Estado a los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, estamos hablando de la salud, de la educación, de la seguridad personal y, por supuesto, de la seguridad alimentaria. En todo ese sentido, nosotros debemos considerar que existen grupos vulnerables digamos, considera la Constitución. Dentro de los grupos vulnerables se establece la protección prioritaria a los adultos y adultas mayores, la garantía que tienen los jóvenes a acceder al primer empleo, la protección de la mujer embarazada, se prohíbe la explotación laboral a menores, la protección de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Estos son los grupos vulnerables que nosotros sabemos que tienen una prioridad. Asimismo, hablar de libertad de trabajo y asociación, contratación y remuneración es entrar ya en el campo del derecho colectivo. Derecho colectivo, que dicho sea de paso, es justamente lo que se propone proteger la Constitución en su artículo 66, cuando reconoce y garantiza a las personas en su numeral 13, 16 y 17, en donde se garantiza el derecho de asociación, ¿no?, el derecho de libertad y el derecho de trabajo, la libertad en el trabajo. Para nosotros, el respeto a los derechos humanos en materia laboral es básico, fundamental, puesto que en su parte constitutiva el derecho de los trabajadores y los pueblos a la resistencia es uno de los derechos, digamos, que ustedes, los profesionales, tienen que saber que es uno de los derechos progresivos, fundamentales, que están establecidos en el artículo 98, cuando se consigna que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia. ¿A qué se refiere la Constitución con el derecho a la resistencia? Es que cuando los actores públicos afectan los intereses personales, particulares, individuales de los pueblos o de las personas, tienen el derecho a una acción, ¿no?, de carácter positiva, de carácter propositiva, para efectos de que no se vulneren o no se continúen vulnerando estos derechos. Y para ello tenemos que demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Eso implica tanto la progresividad de los derechos como los derechos adquiridos por los pueblos y comunidades y personas, en este caso trabajadoras. Hablemos ahora de los procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos alternativos que nos trae la Constitución con respecto al trabajo son interesantes, porque en él se establecen
¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución, que el arbitraje, la mediación, son métodos alternativos para la solución de conflictos. En el ámbito laboral, nosotros por muchos años, desde que el Código del Trabajo del año 38 fue aprobado, se establecieron los tribunales de conciliación y arbitraje. Estos para resolver los problemas colectivos de trabajo. Hoy se ha logrado que estos métodos alternativos también sean asumidos por la Constitución y por lo tanto se pueden realizar a través de métodos alternativos a la solución de los conflictos, ¿no es cierto? Y de tal forma que estos procedimientos son reconocidos, es decir, la mediación, el arbitraje, que es una de las formas de solución de los conflictos laborales. Los derechos esenciales del trabajador son una de las circunstancias más trascendentes en el ejercicio profesional, puesto que al vulnerarse derechos por parte de los empleadores, generalmente se cometen violaciones a los principios constitucionales establecidos en el artículo 326 de nuestra Constitución. Estos principios que consideran primero que el Ecuador protegerá el empleo, el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Esto implica que estos principios deben ser considerados para las políticas de desarrollo del empleo, pero asimismo, cuando se habla de los derechos de favorabilidad que tiene nuestro derecho del trabajo, los derechos de favorabilidad implican la irrenunciabilidad de derechos, implican la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, implica en consecuencia que no puede violentarse derechos consignados en la Constitución y la ley. Y aún más, se establece que cualquier transgresión de estos derechos serán de carácter elementalmente nulos, es decir, no será nula toda estipulación contraria. Si así lo establece la Constitución, nadie, incluido el propio Estado a través de su gobierno, no puede violentar de manera regresiva los derechos de los trabajadores. La forma en que se debe despejar la duda está dentro del derecho de favorabilidad que tiene el derecho del trabajo. La duda es siempre despejada de forma positiva, es decir, a favor de la clase trabajadora, a favor del trabajador. En caso de duda, no solamente de la ley, sino del contrato o de las circunstancias laborales que pudieran atentar contra derechos fundamentales del trabajador, debe despejarse la duda a favor del trabajador. El tema de la remuneración, la Constitución establece que la remuneración debe ser justa. Y cuando hablamos de la justa remuneración, estamos hablando del principio de a trabajo de igual valor, igual remuneración. Consecuentemente, la justicia remunerativa se basa en eso, en que debe respetarse la igualdad en cuanto a este asunto. El derecho del trabajador al buen vivir. Bueno, hablar del buen vivir es hablar de que todas las personas tenemos derechos, ¿no es cierto?, fundamentales, derechos humanos fundamentales, y entonces entra primero el derecho al empleo, ¿no?, que es un derecho fundamental, derecho a la seguridad social, derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a la libertad de asociación y de contratación colectiva. Son derechos del buen vivir, derechos que tienen que ser respetados.
y que deben ser garantizados para el convivir social. La protección del trabajo en los casos de accidentes laborales también tiene una protección especial, pues el trabajador accidentado debe ser protegido tanto por el Seguro Social como, en el caso de no ser afiliado, por el empleador de manera directa. En este caso, los seguros son de enfermedad, de riesgos del trabajo y, en el caso de cumplir la mayoría de edad, el derecho que tenemos a la jubilación y, por tanto, a tener el descanso que corresponde de acuerdo con la ley. Los derechos son muy variados, pero en materia laboral hay el derecho de asociación, que es un derecho que se consigna en la Constitución y que le da la capacidad a toda persona trabajadora, hombre o mujer, de la ciudad o del campo, el derecho a la libertad de asociación. Esto significa que el Estado propenderá al fomento de la asociación de los trabajadores y trabajadoras y por cierto también de la parte empleadora. Es decir, el derecho de asociación es un derecho que por igual se garantiza a los trabajadores y a los empleadores. El funcionamiento de estas organizaciones sindicales tiene que ser de acuerdo con la ley, con respeto a la situación de la libertad, como es justamente de acuerdo con la ley. La garantía no tiene sino que respetarse el funcionamiento democrático de la organización sindical o gremial. En este sentido, tiene un principio democrático, participativo y de transparencia, ¿no?, y de alternabilidad. Estos son los principios de asociación que tienen que ver. Esto indiscutiblemente nos lleva al tratamiento de los derechos colectivos. Hablar de los derechos colectivos es hablar de las organizaciones de los trabajadores, de sus principios, de sus fundamentos y, por supuesto, de cuáles son sus derechos. Hablar del reconocimiento de los derechos de los trabajadores a través de las organizaciones es hablar del derecho colectivo, como es la contratación colectiva. ¿Quiénes pueden acceder a la contratación colectiva? La contratación colectiva es un derecho que tienen los trabajadores asociados a presentar su propuesta de contrato colectivo, ya sea si es una organización constituida legalmente para el efecto, que en el Ecuador se llama comité de empresa o sindicato mayoritario. También podría ser que no exista un sindicato mayoritario llamado comité de empresa y entonces debamos conformar un comité central único de todos los trabajadores de la empresa. Y en esas condiciones presentar un proyecto de contrato colectivo para que sea conocido, analizado y posteriormente suscrito por las partes. Ahora, si no hay acuerdo, los trabajadores pueden concurrir con su proyecto de contrato colectivo ante las autoridades del Ministerio del Trabajo para presentar la propuesta para efectos de que un tribunal de conciliación y arbitraje, de ser necesario, resuelva sobre la propuesta que tienen los trabajadores en este contrato colectivo. Una vez que se haya resuelto a través del tribunal, se procederá ya sea por acta transaccional, ya sea por resolución del tribunal o ya sea también por acuerdo de las partes, ¿no? A través de la conciliación se suscribirá
el contrato colectivo y tendrá vigencia de acuerdo con la ley. Vamos a hablar hoy de la relación laboral, cómo conceptúa la Constitución en el artículo 327. La relación laboral, de acuerdo con la Constitución, debe ser bilateral y directa. ¿Por qué el legislador constituyente estableció esta particularidad que esencialmente lo que pretende es que se proteja al trabajador de la tercerización o de la precarización laboral? La Constitución establece que la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será de carácter bilateral y directa, y se prohíbe toda forma de precarización. Cuando se establece eso, significa que si no se da de forma bilateral y directa y se hace una contratación contraria a la Constitución y a la ley, se estaría incurriendo en el cumplimiento de obligaciones que de acuerdo a la Constitución se las caracteriza como fraude, simulación, enriquecimiento injusto, y por lo tanto, si se trata de una violación constitucional a la que se le ha determinado que como la existencia de un fraude laboral, el fraude debe penalizarse de acuerdo con la ley. Y ahí nosotros debemos incidir como abogados para, de manera clara, diáfana, nosotros poder establecer de manera efectiva cuando se produce una violación constitucional y por lo tanto un fraude laboral. El fraude laboral se va a determinar al momento en que una persona presta su servicio para un tercero, cuando en realidad lo que está planteando la Constitución es la contratación laboral de carácter bilateral y directo. Por ello, hoy que estamos prácticamente viviendo nuevas relaciones laborales que nos están proponiendo a través de la discusión pública, debemos tener en cuenta que no se vuelvan a cometer fraudes laborales que tiendan a, digamos, perjudicar a los trabajadores. Por eso hay que estar atentos para saber cuándo presentar una demanda por fraude laboral, y el fraude laboral pues tiene que probarse a través del contrato de trabajo que de acuerdo con la ley se tiene que presentar en su momento. Luego hablemos de la remuneración. Cuando hablamos de remuneración estamos entrando en el campo de que es la parte más importante de la relación laboral, pues el trabajador, de acuerdo con la ley, debe percibir una remuneración básica que cubra de manera que la canasta familiar se sustente. Nosotros debemos establecer que la merma de una remuneración significa la violación al derecho de intangibilidad a la que nos establece nuestra Constitución. Por lo tanto, la remuneración tiene que tener las características que la Constitución establece: el pago de la remuneración por todo trabajo realizado. No existe trabajo gratuito, ¿no?, ni remunerado que no sea de acuerdo al contrato o de conformidad con la ley. La remuneración debe ser pagada
¿no?, de manera puntual. Es decir, si el contrato que se ha suscrito o que se mantiene con un trabajador es el pago semanal, debe hacérselo al término de la jornada de trabajo. Y si es mensual, debe pagárselo al final del mes. Si no se lo hace, entonces el empleador estaría incurriendo en la violación a un derecho. Y de acuerdo con el Código del Trabajo, en su artículo 42, numeral 1, es la obligación del empleador el pago de la remuneración puntual. Bien, aparte de eso, tenemos que establecer que debe pagarse a igual trabajo, igual remuneración. Ese es un principio de la remuneración básico en materia laboral. Pues para efectos de los pagos no se puede hacer ninguna distinción si es que el trabajador realiza una misma actividad y tiene las mismas condiciones laborales que los demás. Tampoco se puede discriminar a las personas en cuanto a la remuneración por el hecho del género, por el hecho de la edad, por el hecho del color de la piel. O sea, no se puede discriminar a las personas, ¿no?, en razón de ninguna de las situaciones que acabo de mencionar, porque de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, la no discriminación es un principio constitucional. La remuneración constituye crédito de primera clase. ¿Esto qué significa? Que cuando a un trabajador no se le paga la remuneración, el trabajador puede demandar al empleador moroso, porque se le está violentando el derecho a la subsistencia, que es a través de su remuneración. Por lo tanto, se demanda el crédito de primera clase, tal como lo establece la Constitución en su artículo 328. Además, cuando se lo demanda, debe hacérsele el cálculo, ¿no es cierto?, de una indemnización, si se trata del despido intempestivo. Cuando un trabajador no se le ha cancelado sus haberes y por ello tiene que concurrir ante una autoridad del trabajo a presentar su denuncia, o ante un juez a presentar su demanda, se le debe hacer el cálculo de la indemnización tal como lo establece lo que digamos dice el Código del Trabajo y la Constitución. Es decir, el trabajador debe calcular su remuneración, todo lo que percibe, en dinero, en especie, en servicio, incluido si el empleador cancela de manera directa los aportes del Seguro Social. De tal suerte que cuando se presenta la denuncia al inspector del trabajo, debe establecerse el pago que le corresponde al trabajador, ¿no?, por la indemnización del despido intempestivo, ¿no?, la remuneración con todos estos componentes salariales, y en consecuencia deberá pagar no solamente los valores, sino además debe pagar la multa y debe pagar también los intereses, porque tal cual lo establece el Código del Trabajo, el empleador está obligado a pagar puntualmente, so pena de que le sean impuestas las sanciones que establece la ley. Hablemos entonces de lo que significan las utilidades. Los trabajadores tienen derecho a la participación de las utilidades en un 15%.
Estos deberán ser repartidos el 10% para el trabajador de manera directa y el 5% se repartirán para con las cargas familiares, es decir, la cónyuge y sus hijos, de acuerdo con el número de hijos que presente el trabajador como cargas familiares. Estos deben ser calculados de acuerdo con el año económico y pagados máximo en el mes de abril. Es decir, para nosotros, un empleador que no cancela a sus trabajadores el 15% estaría cometiendo un fraude laboral y por lo tanto se podría demandar el fraude laboral ante las autoridades de trabajo y ante las autoridades que como fraude le corresponden, y esto pues estará a cargo de ustedes como profesionales del derecho determinar cuándo este fraude ha sido un fraude planificado, y si es así se estaría cometiendo una estafa en materia laboral y que podría ser definida por las autoridades y luego pues sancionadas por estas de acuerdo a esta situación. Ahora bien, nosotros debemos establecer que el fraude se hace, se lo denuncia ante las autoridades competentes y ahí se define para efectos de las demandas posteriores. Con esto hemos terminado esta primera parte, que es realmente una iniciación de este programa, que lo estamos haciendo con mucho gusto para que ustedes puedan expresar sus opiniones. En la parte de abajo ustedes van a encontrar un espacio donde pueden poner sus interrogantes, sus críticas, que siempre serán bienvenidas para nosotros poder absorber todas sus inquietudes. Pero quiero dejar consignado que esta primera parte tendrá una prosecución inmediatamente. En la próxima semana pues hablaremos del contrato individual de trabajo, de las obligaciones del empleador, de las remuneraciones, distintas clases de remuneraciones, y hablaremos de las jornadas de trabajo, las jornadas especiales, de las jornadas con recargo y también de la terminación del contrato, donde hablaremos del despido, donde hablaremos del desahucio, donde hablaremos de la terminación legal de los contratos, y esperemos que durante todo este trayecto ustedes se puedan ingresar y de sus observaciones mejorar. Esperamos haber cumplido en esta primera parte y los invitamos a continuar con nosotros en las próximas actuaciones. Gracias.